¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ven. Hoy vamos a desarrollar el tema, el cambio que produce la palabra de Dios. Yo creo que la vida cristiana tiene que ver justamente con un cambio de vida, pero no un cambio de vida nomás, sino un cambio de vida constante. La vida cristiana tiene que ver con esto, con un proceso de constante cambio. Muchas veces decimos que cuando creímos en el Señor, en ese momento nos convertimos, pero esto no es exacto. Esto no es preciso. La verdad es que cuando conocemos al Señor, cuando creemos en el Señor, en ese momento sencillamente empezamos a convertirnos o empezamos a cambiar. Y tiene que ver con un proceso constante de cambio. Hay un término que ahora suena mucho en los ambientes industriales, que tiene que ver con una filosofía de trabajo. Y el término es Kaizen, palabra japonesa que significa cambio a mejor, cambio para lo bueno. Pero esta filosofía de mejoramiento constante, yo creo que no la idearon los japoneses. Realmente esta filosofía la ideó el Señor con el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con un proceso constante de mejoramiento, de un cambio constante para mejor, en el que estamos inmersos desde el día en que nos entregamos al Señor. Y quiero ser enfático, desde el día en que nos entregamos al Señor. Hay un evangelismo barato que te dice, recibe al Señor. Nos tenemos que entregar, nos tenemos que rendir. Ese día en que empezamos a convertirnos hasta el día en que terminemos en esta tierra, y de esto tenemos constantes alusiones en la palabra de Dios. Vamos a escuchar la Biblia. En Filipenses 1:6 nos dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, que no se acabó, simplemente se inició la buena obra y se irá mejorando y se irá perfeccionando hasta que estemos con Cristo. Allí, en aquel momento, se completará. Pero la vida cristiana tiene que ver con un cambio constante, con un mejoramiento constante. Y lo que quizás nos deberíamos de preguntar es que si Dios quiere cambiarnos constantemente y quiere transformarnos, entonces, ¿en qué nos quiere cambiar? ¿Y en qué nos quiere transformar? Ese cambio, ¿para qué es? ¿En qué es en lo que nos tenemos que convertir? Bien, es una buena pregunta, pero también tiene una respuesta contundente en la palabra y en el Nuevo Testamento. Dios quiere cambiarnos no para convertirnos en aquello en lo que soñamos cuando éramos niños. Yo soñaba con ser bombero. Entonces Dios no nos quiere convertir en aquello con lo que nosotros habíamos soñado, sino lo que quiere hacer es cambiarnos y transformarnos para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para hacernos más semejantes a su Hijo Jesús, no para hacernos con aquello con lo que nosotros un día soñamos, sino para hacernos semejantes a su Hijo Jesús. De hecho, si se ponen a pensar, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. Pero en el Edén, cuando Adán peca, esta imagen se deteriora. Y lo que Dios quiere hacer
en Jesucristo es restaurar su imagen en nosotros. Esto es muy interesante, porque cuando Dios crea la humanidad a su imagen, y el pecado deteriora esa imagen de Dios en el hombre, en la humanidad. El pecado nos ha deshumanizado. Cuando tú miras a tu alrededor y miras a la sociedad, te das cuenta que vivimos deshumanizados, que vivimos siendo egoístas, que vivimos siendo egocentristas, que vivimos cada vez una sociedad más individualista, más materialista, enfrentándonos los unos a los otros. Hoy por hoy, cuando uno escucha las noticias, nos estremecemos y nos dan ganas de llorar. La violencia de los maridos con sus mujeres, de las mujeres con sus maridos, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Es una sociedad deshumanizada. Y lo que el Evangelio pretende es humanizarnos, restaurando la imagen de Dios en cada uno de nosotros. ¿Tú te has fijado que el gran énfasis del Evangelio está en amarnos? Que el carácter de Cristo es sobre todo y principalmente amor. Amor alegre, amor paciente, amor pacífico, amor humilde. Eso es lo que quiere producir en nosotros el Señor. Quiere cambiar nuestra vida conformándonos a la vida de su Hijo Jesucristo. Y para esto Dios utiliza diferentes herramientas, utiliza todo lo que está a su mano, utiliza nuestros problemas, nuestras circunstancias, utiliza los ataques del enemigo, utiliza nuestras relaciones, Dios utiliza nuestras tentaciones, Dios utiliza su Espíritu para cambiarnos y para producir en nosotros ese carácter. Pero principalmente Dios utiliza su palabra, la herramienta principal que Dios utiliza para cambiarnos constantemente. La principal, yo diría la favorita de Dios, es su palabra. Y quiero empezar de cómo Dios nos cambia a través de la verdad, a través de su verdad que está expresada en su palabra. ¿Y por qué digo que esa es la herramienta favorita de Dios? Porque desde el principio fue lo que Dios usó. La palabra fue lo que Dios utilizó para crear los cielos y la tierra. La palabra fue lo que Jesús utilizó para cambiar la vida de las personas. Jesús hablaba y las personas sanaban. Jesús hablaba y las personas eran liberadas. Jesús hablaba y las personas eran restauradas. Jesús hablaba y las personas eran cambiadas. Jesús hablaba y de repente los vientos y las tormentas se calmaban, cambiaban las circunstancias. Jesús hablaba y el enemigo huía. Es la palabra la herramienta principal. Fíjense, la salvación viene como consecuencia de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Todo lo creado fue creado por la palabra. Los cambios que Jesús producía y aquellos con quien se cruzaba era por la palabra. Las circunstancias eran cambiadas por la palabra. La salvación viene como consecuencia de la palabra. Y el cambio constante de nuestra vida se produce de la palabra de Dios. El fin de este ministerio quíntuple es que lleguemos a ser una humanidad perfecta. No es que estemos en la iglesia, no es que vengamos a reuniones, no es que estemos contentos y felices juntándonos los unos a los otros. El fin de este ministerio quíntuple es transformar nuestras vidas, es convertirnos
en una humanidad perfecta. El fin es humanizarnos y llegar a la estructura de la plenitud de Cristo. La principal herramienta que utiliza el Señor para cambiarnos en nuestras vidas es la palabra. Y ahora sí vamos a ir al pasaje en el que me gustaría meditar en esta mañana, y está en Juan 8, 31, 32. Dice Jesús, escuchemos la Biblia. Dice Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahí está. Dice, lo primero que debemos hacer si queremos tener esta relación que nos haga verdaderamente libres, lo primero que tenemos que hacer es confiar en la palabra. No solamente debemos creer en Dios, debemos creerle a Dios. Si queremos ser cambiados, si queremos ser transformados, no es nada más llegar a creer simplemente en Dios. Necesitamos creerle a Dios, creer en su palabra. Fíjense qué curioso, le dijo estas cosas Jesús a aquellos que habían creído en él. Ya habían creído en él, ya le habían reconocido como el Mesías, como el enviado de Dios, ya creían en su identidad. Y sin embargo Jesús les dice, aunque han creído en mí, aún necesitan tener verdadera libertad, aún necesitan ser cambiados y liberados de todas estas cosas, de todas estas ataduras religiosas que los atan. ¿Saben? Muchas veces pensamos que con creer es suficiente. Pensamos que si creo en Dios, entonces todo lo demás va a cambiar y que todo lo demás se va a solucionar. Pero yo creo que creer es el inicio, que es sencillamente el inicio del cambio. Pero el cambio es un proceso en el que nos involucramos al conocer la palabra y al creerle a su palabra. Muchas personas llegan a la iglesia y de repente escuchan la palabra, se emocionan y alguien quiere entregarse y creer en Cristo. Sí, yo quiero creer, sí, yo quiero entregarme a Cristo. A partir de ahí, ellos creen. Creen que Jesús es Dios, creen que Jesús es el Salvador, creen que Jesús les ama, creen que Jesús les escucha las oraciones, creen en Jesús. Y saben, celebran, cantan con toda la ilusión porque creen en Jesús. Incluso oran a Jesús para que Jesús bendiga sus vidas, para que Jesús les ayude en sus planes y proyectos, para que Jesús les solucione los problemas. Oran ellos, le piden oración a la iglesia para que hoy oren por ellos, para que se solucionen todos sus problemas. Y pasan los años así, creyendo en todas estas cosas, pero con muy poco cambio en su vida. Pasan los años y sus vidas siguen rodeadas de conflictos, de muchos conflictos, con los mismos problemas, con las mismas tensiones,
porque no se trata simplemente de creer, porque creer es solamente el inicio. Pero si nos conformamos con creer, no somos realmente libres. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Se puede asistir a una iglesia por décadas y no ser creyente. ¿Qué tal? Esto es más común de lo que creen. La iglesia de hoy está repleta de falsas conversiones. A veces pensamos que una persona que es salva solo porque levantó la mano o porque ha hecho una profesión de fe, a pesar que quizás pudo haberla hecho solo por conveniencia, por obligación, por la misma emoción del momento. Y si esto sucede en las iglesias con sana doctrina, solo imaginémonos cómo serán las iglesias en donde ya no se predica sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, o donde no se les hace entender a los asistentes que por naturaleza estamos muertos en nuestros propios delitos y que por esa razón tenemos la necesidad imperante de creer en Cristo. Nos hemos inventado muchos métodos extrabíblicos para el evangelismo barato. Bueno, las personas que tienen la piel muy delicada, para un evangelismo endulzado. El mensaje lo hacen no para incomodar a los asistentes y para que no se sientan mal a la hora de asistir. Hay personas, atención, hay personas que se dicen cristianas y no viven una vida cristiana, que se comportan igual que los inconversos, que solo cuando dicen que son cristianos, los demás se enteran. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús, cito, por sus frutos los conocerán. Y lo que me preocupa de los que se dicen cristianos de gafete, piensan que al morir de forma automática estarán en la presencia de Dios. Vamos a escuchar la Biblia. Dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Vemos en el Antiguo Testamento, en Josué 1:8, que te está dando la instrucción que de noche y de día leas la palabra. ¿Para qué? Para que te vaya bien, te lo está diciendo, y no lo hacemos. En Mateo 28:20, ¿qué te está diciendo? Ir y hacer discípulos. Pregunta, la semana pasada, ¿a quién le compartiste la palabra? Hebreos, el libro de Hebreos nos dice que nos debemos de congregar. Ay, es que va a ser la final del partido de fútbol. Híjole, me invitaron a un día de campo. Ay, no, ¿sabes qué? Estoy muy cansado. No estamos obedeciendo al Señor. Y nos decimos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Vemos en Mateo 6:15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Hay cristianos que traen el hígado retorcido porque están enojados, porque alguien que los ofendió, alguien que los agredió, no los quieren perdonar. Y no hacen lo que les digo. Pero se dicen cristianos, son cristianos de gafet. Recordemos Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, esos cristianos que se dicen cristianos, pero que no viven de forma cristiana, ¿a quién quieren engañar? Cito nuevamente: por sus frutos los conocerán. Tu trabajo puede ser tu campo misionero. Si no vas a ir nunca a alguna acción misionera, entonces tu trabajo puede ser, tu actividad puede ser tu campo misionero. Recordemos lo que expresa 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando tú supuestamente te convertiste, las personas notaron tu transformación, notaron tu cambio, o sigues siendo igual que los inconversos. No digas que eres cristiano, vívelo. Cierro el paréntesis. Porque no se trata simplemente de creer en Dios, hay que creerle a Dios, hay que creer en su palabra, hay que creer que su palabra es la verdad absoluta. Necesitamos llegar a esto para que nuestra vida definitivamente cambie, para que nuestra vida definitivamente sea libre de tantas cadenas que nos esclavizan. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Está en Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura viene y proviene de Dios, proviene de la mente de Dios, no es la opinión de los hombres. La escritura es soplada por Dios, sale de la mente de Dios. Todo lo que está escrito sale de Él y Dios no se equivoca. Todo lo que está escrito es verdad. Cuando tu opinión se enfrenta con lo que está escrito, ¿quién crees que está equivocado? Cuando lo que tú piensas no coincide con la palabra, con lo que la palabra dice, ¿quién piensas que está equivocado? La escritura proviene de Dios, la escritura es la absoluta verdad y la escritura es aquello que nos guía la verdad al camino correcto. De hecho, yo creo que la vida cristiana tiene que ver con un camino que tenemos que seguir. Esto fue lo que enseñó el Señor Jesús. Jesús nos enseñó a seguirle. Él fue llamando y fue diciéndoles a sus discípulos: síganme. Dice Juan 8:27, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo que nos lleva por el camino acertado es la palabra de Dios. Escuchemos la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? Para enseñarnos a dónde tenemos que ir. Enseñarnos la meta que tenemos que alcanzar, el propósito para el cual hemos sido creados. De manera que cuando yo me acerco a la palabra,
no me estoy acercando a una novela. Debería estar acercándome más a algo como un mapa, donde estoy buscando a dónde tengo que ir. Es útil para enseñarnos, es útil para reprendernos, dice la Escritura. Según de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para decirnos cuando nos estamos saliendo del camino, cuando nos estamos confundiendo, cuando estamos procediendo mal. Es útil para corregirnos. Dice segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender y para corregir, para volvernos al camino. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, para darnos instrucciones precisas, para no confundirnos. ¿Cuántas veces te dicen, oye, nos vemos en tal lado? Y tu intuición te dice que vayas por tal dirección. Quizá la soberbia te dice que no es necesario que utilices el GPS o el Waze o el Google Maps. Y al final tienes que recurrir al GPS para llegar con toda precisión. La palabra de Dios debe de ser la autoridad de nuestra vida. Debemos de silenciar nuestra opinión. Debemos dejar que la palabra nos guíe, aun cuando nuestra intuición nos muestre o nos diga que es mejor ir por otro camino. Necesitamos hacer de la palabra de Dios nuestra máxima autoridad en la vida, porque la palabra, la que nos lleva por el camino correcto, es esta, por el camino seguro. ¿Saben? Estos que escuchaban a Jesús no les gustó lo que Jesús les dijo porque eran judíos. Y Jesús les dijo, y están atados y están esclavizados. Entonces le discutieron a Jesús, ¿cómo dices que estamos atados? ¿Cómo dices que necesitamos ser libres si somos hijos de Abraham? Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham, el padre de la fe? Pues fue escuchar a Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te diré. Y Abraham escuchó la voz de Dios y contra su sentimiento que le pedía quedarse entre los suyos y contra la tradición que era criarse entre los de su población y contra la cultura, la cultura de los vecinos de Abraham era una cultura politeísta. Contra aquella cultura, él salió, obedeció a Dios y obedeció pendiente de Dios, porque Dios le dijo, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió obedeciendo la palabra y pendiente de la palabra. Esto fue lo que hizo Abraham. No conformarse ni a su sentimiento, ni a su lógica, ni a la tradición, ni a la expectativa, ni a la cultura de aquel tiempo, sino darle la autoridad de su vida a la palabra de Dios de la misma manera que tenemos que vivir nosotros. Pablo nos dice esto. Escuchemos la palabra. Está en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Necesitamos de dejar de seguir nuestra lógica, nuestro sentimiento, las tradiciones o la corriente para darle toda la autoridad
de nuestra vida a la palabra de Dios. A modo de tips, les voy a decir cómo pueden tomar sus decisiones basadas en la palabra de Dios, pero esto lo vamos a ver el próximo domingo. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias por habernos regalado este día con vida. Mi Dios, al ser humano nos gusta que nos mientan, nos gusta aceptar lo que es falso, y nosotros estamos muy convencidos de que somos cristianos, pero nuestra vida, la forma en la que nosotros vivimos, no es la forma en la que tú quieres que nos conduzcamos. Nos decimos cristianos, pero vivimos igual que los inconversos. Señor, necesitamos leer la Biblia, necesitamos entender el manual del fabricante, que eres tú, mi Dios. Danos la fuerza, la voluntad para iniciar una forma de acercarnos a tu palabra, una forma de entender la Biblia, una forma de obedecer tus instrucciones. Mi Dios, estamos avergonzados porque hay personas que se dicen cristianas, que llevan décadas asistiendo, calentando una banca en la iglesia, pero no se ha visto su transformación, no se ha visto su cambio. Ayúdanos, mi Dios, y te pedimos que para esta semana nos des provisión y protección. Esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.